Ciudad de México. Hasta hoy, la imagen de la Virgen de Guadalupe sorprende al mundo por sus enigmas. Aparecida misteriosamente sobre la tilma de un indio chichimeca, es llamada afectuosamente la Morenita por los rasgos de su cara que parecen ser mestizos. Por unos 500 años, Guadalupe ha sido un símbolo para los creyentes de América Latina. La tradición religiosa cuenta que 10 años después de la conquista de la capital azteca, llamada luego Ciudad de México, al amanecer del 9 de diciembre de 1531, el indio Juan Diego se dirigía a Tlatelolco. Pasando sobre el monte Tepeyac, es atraído por un armonioso canto de pájaros que provenía de la cumbre, donde estaba saliendo el sol. El indio se dirige a la cima de la colina y siente una voz que lo llama dulcemente. Ve una joven de pie, rodeada de luz, que le habla y se expresa en la lengua culta de los aztecas, el náhuatl. Juan Diego, si te ruego, te suplico, yo la siempre Virgen Santa María, Madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño del cerca y del junto, el Señor del cielo y de la tierra, te envío al obispo. Y que le digas que quiere una casita aquí en el llano, para en ella mostrar al que es amor, al que es ternura, al que es compasión, al que es bondad, al que es paz, al que es verdad, al que es justicia. Y Juan Diego, presuroso, va a ver al obispo. Evidentemente que tuvo dificultades para ver al señor obispo. Lo recibió, no le creyó y le dijo: después vendrás y te oiré con más calma. Así, Juan Diego, desconsolado, retoma el camino de regreso. Ese mismo día, el indio sube nuevamente al monte Tepeyac y encuentra una vez más a María. Juan Diego le pregunta humildemente si es posible enviar a alguien más importante que él, más creíble, pero María responde: ve mañana otra vez al obispo, ve y dile que quiero aquí mi casita sagrada, mi templecito. Y Juan Diego, al día siguiente, domingo, por la tarde, vuelve otra vez a ver al señor obispo. No le cree, le dice: oye, pues tráeme una prueba, tráeme un signo para que yo pueda creer que es la misma Señora del Cielo quien te envía. Juan de Zumárraga, este era el nombre del primer obispo de la Ciudad de México, encarga a algunos frailes seguir al indio. Los frailes lo siguen por un largo tramo del camino entre los bosques, pero no logran mantenerse cerca de él y en cierto punto inevitablemente lo pierden de vista. Llegando a la cima del monte Tepeyac, Juan Diego encuentra nuevamente a María. Una vez que escuchó de la boca del pobre hombre que el obispo quiere una prueba, María le pide a Juan Diego que regrese al día siguiente por la mañana. Le daría la señal para mostrarle a Zumárraga. Pero al día siguiente Juan Diego no se presenta a la cita. El indio de hecho debe ir a buscar a un cura, temiendo por su tío que está gravemente enfermo. Se había prometido a sí mismo ver a la señora al día siguiente, pero con gran sorpresa ella va a su encuentro. Juan Diego, ¿cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué pasa?
Después de haber escuchado las razones de Juan Diego, María dice: No te preocupes. Tu tío ya sanó. No estoy yo aquí que soy tu madre. Mira, ahora sube donde nos veíamos antes, donde nos encontramos en otras ocasiones. Ahí hay unas flores, córtalas, tráemelas. Y Juan Diego va presuroso a traer las flores, las acomoda en su tilma y se las lleva a la señora. La señora las ve, las toca, se las acomoda y le dice: ve ante el obispo. Y solo a él le vas a entregar estas flores. Dile que es la señal que le envía a la Señora del Cielo. Ya es la mañana tardía del 12 de diciembre, cuando Juan Diego va nuevamente a ver al obispo para llevarle aquellas maravillosas rosas de Castilla que nunca habían crecido en el monte Tepeyac, sobre todo en pleno invierno. Ya en la casa de Zumárraga, el indio debe esperar mucho antes de ser recibido. Una vez frente al obispo, Juan Diego le cuenta su diálogo con María y abre la tilma para mostrarle las flores. En ese instante, sobre aquel pobre tejido, se materializa la imagen de María. El obispo y los presentes caen de rodillas frente al prodigio. Juan Diego cumple con su tarea y vuelve a lo de su tío, a quien había dejado el día anterior. El tío le cuenta que la Virgen se apareció frente a su cabecera, presentándose con el nombre de Guadalupe. La historia de Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe se difunde rápido oralmente, como en la tradición azteca. Existen asimismo numerosas fuentes escritas y códigos indígenas que hablan de estos acontecimientos. Por lo tanto, se ha podido verificar que los personajes de la historia existen. Entre las fuentes indígenas más cercanas a la época de los hechos, existe una que es considerada una obra maestra. Su nombre significa "Aquí se cuenta". Es el documento fidedigno, histórico, de las apariciones de Nuestra Señora, escrito a 20 años de las apariciones de Nuestra Señora. Es una belleza, desde el punto de vista histórico, poético, literario. El documento más importante, el Nican Mopowa, es uno de los documentos más importantes, no cabe duda, y de los más antiguos. La copia más antigua que se conserva está en el archivo de Nueva York, en el archivo público de Nueva York, en la colección Lenox. Fue escrito por Antonio Valeriano, un indígena sabio que estudió con los franciscanos tanto español como latín, así que él escribió con caracteres latinos pero con sonido náhuatl esto. Esta y otras fuentes, como el Códice de 1548, también llamado Códice Escalada, que data del año de la muerte de Juan Diego, han sido analizadas con mucho cuidado por la Iglesia. En 1990, el Papa Juan Pablo II beatificó al indio. San Juan Diego se ha convertido así en el primer indio laico en ser canonizado en la historia del cristianismo.
La tilma de Juan Diego, sobre la cual apareció la imagen de la morenita, era un paño pobre, llamado también ayate, utilizado por los indios más humildes. Sí, eran telas muy largas que usaban ellos para cubrirse, a veces dormían al raso y se tapaban con ellas, o para cargar cosas, ahí ponían las cosas que compraban en el mercado. Era una tela de uso múltiple y de uso rudo. Esta tela fue tejida en un telar de cintura que tiene más o menos un ancho de 50 a 55 centímetros. El ayate de San Juan Diego estaba formado por 3 piezas, la imagen quedó en 2 piezas, entonces vemos la unión de 2 lienzos y se nota la costura que recorre verticalmente toda la imagen. Se hizo un estudio en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1946, en el cual se confirmó que eran fibras que correspondían a fibras de agave. Y por cierto, el ayate no era una tela típica usada en la pintura. Miguel Cabrera, uno de los grandes pintores del siglo XVIII, dice que era de lo más absurdo que un pintor escogiera algo así. Primero, una tela tan burda y segundo, formada por 2 pedazos de tela. Cuando se unía en alguna pintura, se unían varios lienzos, lo que hacía era perderse la costura. Era impensable que un pintor dejara una costura visible. Pero ¿cómo puede un tejido de ágave, por naturaleza muy frágil, conservarse por tanto tiempo? Realmente hay que estarlo sometiendo para combatir plagas, porque es muy atacado por las plagas. De modo que, digamos, a diferencia de la tela de lino, que puede durar muchos, las fibras de agave duran muy poco, es uno de los asuntos en los cuales ha habido sorpresa, digamos, por muchos investigadores, ya que la tela se ha conservado ya por más de 475 años, comparado con otras telas que se han hecho de material muy semejante al del ayate y que no han durado más de 10 años. En el caso concreto, hubo una pintura hecha por Rafael Gutiérrez a fines del siglo XVIII, que fue colocada en la iglesia del Pocito, muy cerca de la antigua ermita, de la antigua basílica, y que no duró más de 10 años. Después de 8 años, todos los colores que se habían utilizado habían cambiado, la tela se había demeritado mucho, se habían roto las fibras, a pesar de haber estado protegida con vidrio. Todo el ambiente donde se encontraba el ayate favorecía la putrefacción y la corrupción de las telas. Tengo que es un ambiente sumamente húmedo, es muy salitroso. El salitre se pega a las piedras y va desmoronando las piedras. La imagen original pues estuvo prácticamente 120 años sin la protección de vidrio. De modo que es una sorpresa el hecho de que esta tela tan frágil se haya conservado, y solo en últimos tiempos es cuando se han tomado medidas especiales para protegerla contra los ataques del medio ambiente. Recientemente se han hecho estudios que muestran que la tela sigue sin corromperse. Además, debe decirse que la tilma sobrevivió a un incidente en el cual fue vertido ácido nítrico sobre el tejido, hecho que ha causado la aparición de una mancha que, sin embargo, inexplicablemente está desapareciendo. Pero no solo eso, una bomba que explotó en un atentado en 1921 destruyó todo lo que había, doblando hasta un crucifijo macizo de bronce, mientras que la imagen fue la única cosa que permaneció íntegra. El modo en que la imagen se ha fijado sobre el tejido también es un misterio. En la tilma no hay lo que se llama aparejo, que es la preparación previa que hacen los pintores para eliminar las irregularidades de la tela, llenar los intersticios y tener una superficie adecuada además para que reciba el material para colorear y que se fije. En el caso de la tilma, ya desde 1666 hay evidencias de que no hay esta preparación. El tejido de la tilma es tan abierto que se puede ver a través de ella. El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo.
tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. En pintura, para obtener la sensación de volumen y profundidad, se dan varias capas de color, varias pinceladas de diferente tonalidad. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el ayate, lo que tenemos es como si fuera en un solo brochazo o en una sola puesta de pintura. Incluso un hecho que nos sorprende mucho es que el tejido es un tejido muy burdo, porque se ven los nudos, se ven las partes más gruesas, sirven para dar ese volumen. En el labio de la Virgen, uno de los nudos de la tela ayuda a dar ese volumen y es lo que ahora sí que se vale de las imperfecciones del tejido para dar ese rostro. Ustedes podrán ver imágenes guadalupanas en todo el mundo y copias de pintores y ninguna ha igualado el rostro. A través de la fotografía infrarroja, técnica utilizada todavía hoy, por ejemplo en los estudios críticos de pinturas antiguas, en los años 80 los profesores Jody Smith y Philip Callahan, colaboradores de la NASA, confirman que en la tilma no existe una preparación del fondo para la pintura. Añaden que es total la ausencia de pinceladas. Ningún rasgo, ninguna técnica pictórica conocida. Y no solo eso. El doctor Callahan llega a la conclusión, después de sus estudios, en primer lugar, que no puede determinar el tipo de pigmentos. Le sorprende la conservación de los pigmentos después de tanto tiempo. Se muestra también muy sorprendido del hecho de que en la tilma no se vea maltrato producto del humo, de las radiaciones, de las veladoras, de las velas que se usaron. El descubrimiento de Callahan confirma los resultados de análisis químicos anteriores hechos sobre la tilma. También se ha podido ver a través de estos estudios que hay uno en particular que se hizo en 1936 por el doctor Richard Kuhn, que analizó una fibra amarilla y una fibra roja del ayate y pues no pudo determinar si los pigmentos eran de origen vegetal, de origen mineral o de origen animal. Ni tampoco se ha podido explicar la conservación de los pigmentos, que después de tantos años sigan conservándose en forma pues tan natural, se ven en una forma muy natural, y lo que no ha pasado incluso con muchas de las réplicas. El doctor Kuhn era un experto en estos temas, recibió el Premio Nobel de Química y conocía las composiciones químicas de ácidos, pigmentos, tintes, bases. Smith y Callahan afirmaron en cambio que algunas partes de la imagen podrían haber sido añadidas sucesivamente, como los rayos del sol, las estrellas en el manto y la luna bajo los pies de la Virgen. Pero entonces, ¿cómo se explica que todas las copias de la pintura, incluso muy cercanas a la época, presenten los mismos elementos de la imagen original? Una de las copias más antiguas, anterior a 1571, se encuentra en Italia, en la provincia de Génova. Llegó esta imagen a Italia por manos de Felipe II, rey de España, que la recibió de regalo de parte del segundo obispo de la Ciudad de México. Felipe II la regaló a su vez a su almirante, el almirante de la flota que era un genovés, Andrea Doria. La tradición nos dice que Andrea Doria llevó consigo esta imagen y la colocó en la galera principal de la flota católica en aguas de Lepanto, donde el cristianismo derrotó a los turcos. En los años 70, el padre Mario Rojas, gran conocedor del pueblo azteca, demostró que la imagen de Guadalupe es un verdadero códice mesoamericano,
lleno de símbolos de la cultura náhuatl. Todo lo que hay en la imagen de Nuestra Señora, todos tienen significado. Todos sus vestidos tienen los colores que trae ella, son de realeza. Ese color, el azul turquesa o de jade, que el jade era más valioso que el oro. El color rosado del vestido simboliza la aurora, para significar que la Virgen con su aparición anuncia el nacimiento del sol, de Dios. Entonces, en el color de la alborada trae las flores cerro, tiene 3 tipos de flores. En los signos mexicas, el más significativo es la flor de Nahuiolin. Es una flor de 4 pétalos con un centro. Los 4 pétalos representan los puntos cardinales, el eterno movimiento de Dios, el centro del cosmos. Y con eso, para los mexicas, significaba que era lo más importante que ella tenía. Entonces, con eso está diciendo, yo traigo al niño Dios, traigo a Dios, al niño Sol, aquí a que nazca con ustedes, a que nazca, que lo conozcan, a darlo a conocer. Y ellos lo entendieron magníficamente con la flor de Nahuiolin. Incluso la forma de las flores sobre el vestido de la Virgen tiene un significado